Galileo y Newton, dos nombres que dieron forma al mundo, pero lo que quizás no sepas es que sus mayores descubrimientos fueron, durante siglos, silenciados por una fuerza poderosa. La Iglesia, temiendo el impacto de estas verdades, no quería que supiéramos lo que realmente estaba en juego. Pero la verdad no se puede contener. Y hoy exploraremos estas revelaciones que desafiaron el poder, sacudieron la fe y cambiaron el curso de la historia para siempre. Si quieres entender cómo estas mentes geniales se enfrentaron al mayor enemigo de la ciencia, quédate. Lo que descubrirás podría cambiar tu visión del mundo. El viaje de Galileo y Newton comienza en un período en el que el conocimiento y la fe estaban delicadamente entrelazados. En aquella época, la Iglesia ejercía un control casi absoluto sobre lo que se consideraba verdadero, y cuestionar el cosmos era visto como un desafío a la divinidad misma. Galileo, con su osadía de apuntar al cielo con un telescopio, y Newton, con su mente capaz de descifrar las leyes invisibles de la naturaleza, eran dos hombres movidos por una misma llama: la búsqueda de la verdad, aunque eso implicara caminar sobre la delgada línea entre la aceptación y la condena. No era solo ciencia, sino un choque entre lo que se podía probar y lo que se creía. Mientras Galileo se enfrentaba a la Inquisición por sugerir que la Tierra no era el centro del universo, Newton profundizaba en las profundidades de la física y la teología, intentando conciliar la ciencia con la religión. El conflicto que enfrentaron refleja una de las curiosidades más fascinantes de la historia: el duelo entre la razón y la fe, donde ambas partes parecían tener más que perder que ganar. La tensión entre estas fuerzas ha generado no solo avances científicos, sino también profundas incertidumbres sobre el papel de la humanidad en el universo. Para muchos, esta batalla entre ciencia y creencias resuena hasta el día de hoy. Galileo, con sus observaciones de los cuerpos celestes, se encontró en el epicentro de una revolución silenciosa, donde cada descubrimiento científico parecía sacudir las estructuras de las creencias establecidas. Por otro lado, Newton, con sus leyes del movimiento y la gravitación, trajo un orden casi divino al universo, demostrando que las fuerzas que gobiernan el mundo eran más que meras curiosidades. Eran la clave para comprender la existencia misma. La forma en que estos dos gigantes navegaron entre el conocimiento y la religión es un reflejo de cómo la humanidad, en lo más profundo, siempre ha buscado respuestas que iban más allá de lo visible. Y así, entre pruebas y descubrimientos, entre libros prohibidos y manuscritos ocultos, emerge la historia de dos hombres que se atrevieron a desafiar el status quo. La verdad que tanto buscaban, sin embargo, tenía un precio. La Iglesia, poderosa e influyente, se vio obligada a enfrentarse a la ciencia, y Galileo y Newton estuvieron en el centro de este enfrentamiento épico. Esta no es solo una historia de curiosidad científica, sino de valentía para enfrentar lo desconocido, desafiar el poder, y sobre todo, creer que el conocimiento es una fuerza que nunca podrá contenerse. Galileo Galilei nació en una época en la que cuestionar los cielos no solo era atrevido, sino también peligroso. Creció rodeado de una sociedad que creía firmemente en el orden divino del universo, donde todo estaba en su lugar bajo la atenta mirada de la Iglesia. Sin embargo, algo en su espíritu no se ajustaba a las verdades preestablecidas. Con sus ojos curiosos y su mente inquieta, comenzó a buscar respuestas en el mismísimo cielo. Sus primeras observaciones con el telescopio fueron revolucionarias. Vio montañas en la Luna, satélites en Júpiter y, lo más impactante de todo, evidencia de que la Tierra podría no ser el centro de todo. A partir de entonces, su vida cambió para siempre. Los descubrimientos de Galileo no solo sacudieron al mundo de la ciencia, sino que también resonaron en los niveles más altos de la Iglesia. La idea de que el Sol, y no la Tierra, era el centro del universo,
desafiaba siglos de enseñanzas religiosas y la estructura misma de la fe. Galileo, sin embargo, no se dejó intimidar. Continuó publicando sus observaciones y defendiendo sus ideas con una pasión casi inquebrantable. Su deseo de compartir estas curiosidades de la historia científica superó su miedo a la condena, y sabía que sus descubrimientos marcarían un hito en la forma en que el mundo entendía el cosmos. Pero no se dio cuenta del tamaño de la tormenta que se avecinaba. Por mucho que Galileo fuera un hombre de ciencia, no era ajeno al poder de la Iglesia. Sabía que sus ideas eran una amenaza directa a la autoridad eclesiástica. Y fue exactamente esta tensión la que lo puso en el camino hacia la Inquisición, donde las discusiones sobre el movimiento de las estrellas rápidamente se convirtieron en cuestiones de fe y herejía. Galileo se encontró en una posición en la que sus descubrimientos científicos no eran vistos como avances, sino como desafíos al poder divino. Para muchos en ese momento, él no era un héroe de la ciencia, sino un rebelde que necesitaba ser silenciado. Y así, el hombre que se atrevió a desafiar al cielo se vio obligado a elegir entre la verdad y la supervivencia. La Iglesia lo convocó a Roma, y ante la amenaza de castigo, Galileo tuvo que abjurar públicamente de sus ideas. Sin embargo, hay quienes dicen que al salir de la sala, murmuró las palabras, «Eppur si muove», y sin embargo, ella se mueve. La verdad científica podría ser sofocada por un tiempo, pero al igual que las estrellas que observaba, siempre encontraría una manera de brillar. Y así, Galileo Galilei se convirtió en un símbolo eterno de la lucha entre la curiosidad humana y el poder de represión. Antes de Galileo, la cosmovisión predominante era clara. La Tierra era el centro de todo, inmóvil, y el universo giraba a su alrededor. Esta idea geocéntrica, defendida por la Iglesia y basada en las enseñanzas de Ptolomeo y Aristóteles, no solo tenía sentido religioso, sino también filosófico. La Tierra, como creación divina, debe ocupar un lugar destacado. Pero en el horizonte de la ciencia, algo empezó a cambiar. Nicolás Copérnico, en su audacia intelectual, propuso una visión completamente diferente. El Sol, no la Tierra, era el centro del universo. Fue una idea que al principio resonó como un susurro, pero que con el tiempo se convertiría en un grito revolucionario. Cuando Galileo abrazó la teoría heliocéntrica y la demostró con sus observaciones, esencialmente estaba desafiando siglos de enseñanzas y, más importante aún, la autoridad de la Iglesia. Después de todo, si la Tierra no fuera el centro del universo, ¿qué más podría estar mal? Al demostrar que el Sol era el punto alrededor del cual todo giraba, Galileo inició una revolución silenciosa, donde las leyes del universo ya no seguían designios religiosos, sino observaciones científicas. Las implicaciones de este descubrimiento fueron profundas, iban más allá de la astronomía y tocaban cuestiones filosóficas y teológicas. La aceptación del sistema heliocéntrico no fue inmediata ni fácil. La Iglesia, como guardiana de la verdad, vio en esta teoría una amenaza que podría desestabilizar toda su doctrina. Si la Tierra no fuera el centro de todo, ¿dónde estaría la humanidad en el gran esquema divino? Las curiosidades de la historia muestran que, detrás de esta resistencia, había mucho más en juego que el simple orgullo intelectual. Fue una batalla por el mantenimiento de un orden cósmico que sustentaba no solo el poder de la Iglesia, sino también la creencia de la propia sociedad sobre el lugar del hombre en el universo. Galileo sabía que al abrazar el heliocentrismo estaba entrando en una zona peligrosa, pero su espíritu de búsqueda de la verdad era inquebrantable. Creía que la observación y el conocimiento podían coexistir con la fe, y que uno no necesitaba anular al otro. Sin embargo, para la Iglesia, la ciencia empezó a parecer una fuerza que amenazaba con derribar siglos de tradición. Así, el sistema heliocéntrico no fue solo una nueva visión del cosmos,
era el símbolo de una nueva era de pensamiento, en la que la curiosidad humana, una vez despertada, ya no podía contenerse. El juicio de Galileo por parte de la Inquisición es uno de los momentos más emblemáticos de las curiosidades de la historia. En 1633 fue llamado a Roma para defender sus ideas ante los máximos representantes de la Iglesia. ¿El crimen? Se atrevió a afirmar que la Tierra no era el centro del universo. Para muchos, el mero hecho de que se convocara a Galileo era un presagio de que las tensiones entre ciencia y fe habían llegado a su punto de ruptura. La Inquisición, una institución poderosa y temida, no estaba interesada en pruebas ni observaciones científicas. Querían que se retractara y volviera a estar de acuerdo con el viejo modelo geocéntrico. Durante el juicio, Galileo se enfrentó a un dilema: mantener su integridad científica o salvar su vida. La Iglesia, con sus poderes absolutos, ya había mostrado lo que les pasaba a quienes se atrevían a desafiar su control sobre el conocimiento. Muchos fueron quemados, encarcelados o silenciados. La acusación de herejía pendía sobre su cabeza y el mundo parecía a punto de perder a una de las mentes más brillantes de la historia. Aún así, Galileo se mantuvo firme, intentando convencer a los inquisidores de que la ciencia y la fe podían coexistir. Pero al final, la Iglesia no estuvo dispuesta a escuchar. Obligado a abjurar de sus ideas, Galileo renunció públicamente a sus observaciones sobre el movimiento de la Tierra y el Sol, pero en el fondo sabía que tenía razón. Se dice que murmuró la famosa frase «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, al salir de la sala del tribunal, una declaración silenciosa de su creencia inquebrantable en la verdad científica. Este momento no fue solo una derrota para Galileo, sino también un sombrío recordatorio de cómo el poder puede silenciar la verdad, aunque sea temporalmente. Sin embargo, la ciencia no pudo contenerse por mucho tiempo. Con el paso de los años, el choque entre Galileo y la Inquisición se convertiría en un símbolo de la lucha entre conocimiento y control. Su convicción no borró sus descubrimientos, solo pospuso la aceptación del heliocentrismo. El silencio impuesto por la Iglesia fue un duro golpe, pero no suficiente para impedir que la curiosidad científica siguiera su curso. Así, incluso en su retractación, Galileo siguió siendo un faro para quienes buscaban la verdad, demostrando que, en última instancia, la ciencia siempre encuentra una manera de liberarse de las cadenas de la represión. Isaac Newton, a diferencia de Galileo, no se enfrentó directamente al juicio de la Iglesia, pero su genio lo colocó en una posición igualmente delicada. Nacido en una época de grandes transformaciones, Newton fue un pensador profundamente influenciado por el caos y las incertidumbres de su época. La peste negra estaba asolando Europa y el mundo parecía estar en constante agitación. Fue durante este periodo oscuro que se retiró a su casa de campo, donde, de forma aislada, comenzó algunos de los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia moderna. No solo observó el mundo que lo rodeaba, lo entendió de una manera que pocos podrían imaginar. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y la incertidumbre, y quizás esto forjó la mente inquisitiva que luego se dedicaría a desentrañar los secretos del universo. Newton no era solo un físico, también fue un filósofo natural, un alquimista y un profundo estudiante de teología. Este equilibrio entre ciencia y creencia formó la base de su genio. Vio el mundo como una gran máquina, perfectamente ajustada por una mano divina, y fue esta visión la que le guió en sus descubrimientos. Para Newton, las leyes que gobernaban el universo eran, en última instancia, las leyes de Dios. Durante su reclusión, Newton desarrolló los fundamentos de lo que hoy conocemos como cálculo, las leyes del movimiento y la gravitación universal. La famosa historia de la manzana que cae de la rama puede resultar exagerada, pero ilustra el momento de epifanía que le llevó a formular su teoría de la gravitación.
Este descubrimiento no solo explicó el movimiento de los cuerpos celestes, sino que también unificó la comprensión del cosmos bajo un conjunto de leyes matemáticas simples y elegantes. El impacto de estas ideas fue tan profundo que alteró para siempre el curso de la ciencia y, en cierto modo, de la historia. Newton, con su genio silencioso, no buscaba fama ni reconocimiento, pero sus descubrimientos lo colocaron en el centro de una revolución intelectual. Trajo al mundo una visión completamente nueva, donde el universo ya no era un misterio divino, sino una estructura ordenada y comprensible. Su vida y obra se han convertido en una de las mayores curiosidades de la historia, y, a diferencia de muchos de sus predecesores, logró vivir para ver cómo sus ideas eran ampliamente aceptadas. Sin embargo, detrás de esta aceptación, todavía había una tensión entre lo que él creía que era un orden divino y lo que la ciencia revelaba sobre el funcionamiento del cosmos. Las leyes del movimiento de Isaac Newton transformaron por completo la forma en que entendemos el universo. Antes de él, el movimiento de los objetos era visto como algo casi mágico, incomprensible o puramente ligado a la acción de fuerzas divinas. Sin embargo, Newton aportó una claridad antes inimaginable. Presentó al mundo tres leyes simples pero profundamente impactantes que explicaban cómo los objetos se movían e interactuaban. Fue como si, de repente, se hubiera levantado un telón, dejando al descubierto los mecanismos invisibles que gobiernan todo lo que nos rodea. Newton estaba descifrando el código del universo. La primera ley, conocida como ley de inercia, establece que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Para muchos, esto parecía obvio, pero su formalización revolucionó la física. La segunda ley, que describía la relación entre fuerza, masa y aceleración, proporcionaba una forma precisa de calcular el movimiento de los objetos en diferentes condiciones. Y finalmente, la tercera ley, que establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, trajo una nueva comprensión de cómo interactúan las fuerzas en el mundo físico. Estas leyes no solo explicaban el movimiento de los objetos en la Tierra, sino también el de los cuerpos celestes. Era como si Newton hubiera abierto una nueva puerta para comprender el cosmos, algo que Galileo había iniciado, pero que llevó a un nivel completamente nuevo. Las implicaciones fueron enormes, desde bolas que rodaban sobre una mesa hasta planetas que orbitaban alrededor del Sol. La simplicidad y precisión de estas leyes las convirtieron en una base sólida para la física moderna, y aún hoy, siglos después, siguen aplicándose. Es una de las grandes curiosidades de la historia que, a partir de estas leyes, el mundo tal como lo conocemos se volvió mucho más claro y predecible. Sin embargo, Newton no consideraba que estas leyes fueran meramente científicas. Para él, eran la manifestación de un orden superior, un reflejo de las leyes divinas que gobernaban el universo. Creía que al descubrir estas leyes se estaba acercando a comprender la mente de Dios mismo. Esta visión no solo motivó su ciencia, sino que también lo mantuvo en paz con su fe. Para Newton, sus descubrimientos científicos y sus creencias religiosas estaban profundamente conectados, y esta conexión moldeó su forma de ver el mundo. Fue esta combinación de genio científico y fervor religioso lo que convirtió a Newton en uno de los más grandes pensadores de la historia. La historia de la manzana cayendo sobre la cabeza de Newton es una de las curiosidades más icónicas de la historia, pero, como todo gran mito, tiene sus matices. La idea de que Newton hubiera comprendido la ley de la gravitación al observar una simple manzana cayendo de una rama es una hermosa narración. Pero el proceso real fue mucho más profundo. No solo estaba contemplando la fruta que caía, sino la relación entre todos los objetos del universo. Se trataba de una visión holística
en la que la manzana y la luna seguían los mismos principios, regidas por la misma fuerza invisible, la gravedad. Aunque la manzana es un símbolo de esta epifanía, lo que Newton realmente hizo fue conectar puntos que pocos vieron. Se dio cuenta de que la fuerza que atraía la manzana hacia el suelo era la misma fuerza que mantenía a los planetas en sus órbitas. Fue una idea revolucionaria que abrió las puertas a la comprensión de que el universo seguía leyes simples pero universales. Este descubrimiento, sin embargo, no fue un momento aislado. Newton pasó años refinando sus ideas, probando sus teorías y uniendo sus observaciones con un profundo rigor matemático. Puede que la manzana haya sido el comienzo de la curiosidad, pero fue la mente de Newton la que convirtió este accidente en uno de los mayores descubrimientos científicos de todos los tiempos. La gravedad para Newton no era solo una fuerza física, era un principio que mostraba la armonía del universo. Vio el cosmos como una gran máquina, donde todas las piezas estaban perfectamente ajustadas, y esta visión lo impulsó a continuar su incansable búsqueda de respuestas. La simple caída de una manzana le llevó a comprender que todas las cosas estaban conectadas, desde el objeto más pequeño hasta las estrellas más lejanas. La profundidad de esta idea es lo que convierte a Newton en uno de los genios más grandes que jamás haya existido. No solo vio el mundo tal como es, sino también cómo funciona. Aunque la historia de la manzana se ha convertido casi en un folclore, sirve como recordatorio de que los grandes descubrimientos a menudo surgen de pequeños momentos de inspiración. Newton no necesitó grandes experimentos para descubrir la gravedad. Solo necesitaba una mente aguda y una curiosidad insaciable. Y es precisamente esta curiosidad la que sigue inspirando a científicos, pensadores y soñadores hasta el día de hoy. La verdad detrás del mito de la manzana no disminuye el genio de Newton, solo resalta el poder de la observación y el pensamiento crítico. Al final, la gravedad es más que una fuerza, es el símbolo de nuestra conexión con el universo. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la principal guardiana del conocimiento en el mundo occidental. Su poder sobre la difusión de ideas era inmenso, y todo lo que contradijera las enseñanzas religiosas fue rápidamente suprimido. No se trataba solo de controlar lo que la gente sabía, sino de moldear la forma misma en que veían el universo. El control del conocimiento era una poderosa herramienta de autoridad. Al garantizar que el público creyera en una cosmovisión centrada en Dios y la Tierra, la Iglesia mantuvo su posición de liderazgo tanto espiritual como social. Este control se extendió más allá de las cuestiones religiosas. Cualquier idea que desafiara la opinión establecida se consideraba peligrosa. Los descubrimientos científicos, como los de Galileo y Newton, plantearon una amenaza directa. Si la Tierra no era el centro del universo, ¿qué decía eso sobre el papel de la humanidad? Para la Iglesia, estas nuevas teorías no eran solo científicas. Cuestionaron la misma doctrina que sustentaba su autoridad. El miedo a perder este control llevó a la represión de ideas que podrían abrir la puerta a cuestiones aún más profundas. Pero el control del conocimiento por parte de la Iglesia no se limitó solo a lo que se permitía aprender. También determinó quién podía aprender. Durante siglos, el acceso a la educación estuvo restringido y las escuelas y universidades a menudo estuvieron bajo el control y supervisión de la Iglesia. El conocimiento se consideraba un privilegio, y quienes intentaban difundirlo fuera de los canales aprobados eran a menudo perseguidos. Galileo fue solo uno de los muchos que se encontraron en el centro de este conflicto, donde la búsqueda de la verdad científica chocó con la necesidad de mantener el orden y la estabilidad social. Sin embargo, como nos muestra la historia, la curiosidad humana es una fuerza que no se puede contener por completo. Por mucho que la Iglesia intentara suprimir las nuevas ideas científicas, éstas siguieron floreciendo, a menudo de forma clandestina. Y fue ese espíritu indomable de búsqueda del conocimiento
el que, al final, acabó rompiendo las cadenas impuestas por la autoridad religiosa. La ciencia, incluso en sus primeras etapas, ya demostró que el mundo era mucho más vasto y complejo de lo que cualquier doctrina podía explicar. Galileo y Newton no eran solo científicos. Fueron pioneros que desafiaron el control del conocimiento. Isaac Newton no era solo un científico. También fue un profundo estudiante de teología y creía que existía una conexión intrínseca entre el universo físico y lo divino. Para Newton, las leyes que descubrió a través de la ciencia eran una expresión del diseño de Dios. En su opinión, el universo funcionaba como una máquina perfecta, creada y mantenida por voluntad divina. Dedicó tanto tiempo a estudiar las sagradas escrituras como las leyes de la física, convencido de que los secretos del cosmos podían revelarse por ambos caminos. Newton creía que la ciencia y la religión no eran adversarios, sino aliados en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, su teología era inusual y, en muchos sentidos, controvertida para la época. Newton rechazó la doctrina de la Trinidad, una creencia central del cristianismo. Vio la religión de una manera que se acercaba a las raíces de la fe, buscando una comprensión más pura y directa de la relación entre Dios y el universo. Para él, las profecías bíblicas, como las que se encuentran en el libro del Apocalipsis, contenían pistas sobre el futuro de la humanidad y el plan divino. Sus estudios teológicos fueron tan intensos y detallados como sus estudios científicos, revelando una mente que veía la curiosidad como la clave para desbloquear tanto lo espiritual como lo material. Los manuscritos teológicos de Newton, mantenidos en secreto durante su vida, muestran un lado de su genio que muchos desconocen. Estaba profundamente interesado en la alquimia y los textos esotéricos, creyendo que este antiguo conocimiento contenía verdades ocultas que la ciencia moderna aún no había descubierto. Vio el mundo como un gran misterio, y cada conocimiento que adquirió lo acercó más a la comprensión de Dios. Para Newton, la ciencia era una manera de acercarse a la mente divina, y sus descubrimientos sobre las leyes de la naturaleza reforzaron su creencia de que el universo estaba gobernado por un orden celestial. A pesar de su grandeza intelectual, Newton mantuvo en secreto muchas de sus creencias teológicas, sabiendo que podrían ser malinterpretadas por la sociedad y la Iglesia. Sus estudios sobre religión siguen estando entre las curiosidades más fascinantes de la historia de su vida. Creía que su trabajo como científico no estaría completo sin una comprensión profunda de Dios y su creación. La búsqueda de Newton, por tanto, no fue solo científica sino espiritual. Vio cada descubrimiento como una pequeña revelación del gran plan divino, donde la ciencia y la fe no estaban en conflicto, sino en armonía. Los manuscritos de Isaac Newton, mantenidos ocultos durante siglos, revelan una faceta intrigante y misteriosa de su vida. Si bien es ampliamente reconocido por sus contribuciones a la ciencia, estos documentos muestran que Newton también estaba profundamente inmerso en estudios alquímicos y teológicos. Estos manuscritos, encontrados muchos años después de su muerte, sacaron a la luz una verdad que pocos conocían. El brillante científico fue también un incansable buscador de los secretos más oscuros de la naturaleza y lo divino. Muchos de estos escritos involucraban intentos de transformar metales comunes en oro, una práctica que, en ese momento, se consideraba herética y altamente peligrosa. Estos documentos no solo revelan el interés de Newton por la alquimia, sino también su obsesión por las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. Creía que había una clave escondida en las Escrituras que podría desbloquear el futuro de la humanidad. Para Newton, sus descubrimientos científicos eran solo parte de una verdad más amplia. Vio el universo como una obra divina, y sus investigaciones, tanto en física como en alquimia, fueron formas de acercarse a esta verdad última. Estos manuscritos secretos muestran un lado de Newton
que ha estado oculto al público durante generaciones, posiblemente para proteger su reputación y evitar conflictos con la Iglesia. Durante la mayor parte de su vida, Newton mantuvo estos estudios en secreto, por temor a la represión de la Iglesia y la reacción pública. Después de todo, en ese momento, prácticas como la alquimia se consideraban una amenaza para el cristianismo ortodoxo, y quienes se aventuraban en estos campos a menudo enfrentaban acusaciones de herejía. Sin embargo, Newton creía firmemente que la ciencia y estos conocimientos esotéricos estaban conectados. Vio la alquimia como una extensión de sus descubrimientos científicos, una forma de explorar las fuerzas invisibles que gobernaban el universo, tanto en el plano físico como en el espiritual. El descubrimiento de estos manuscritos siglos después reveló una verdad prohibida sobre uno de los más grandes científicos de la historia. Lo que estos documentos muestran es que Newton no fue solo un hombre de ciencia, sino también un místico, un pensador que navegó por los límites entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. Para él, la ciencia, la religión y la alquimia eran parte de un gran rompecabezas cósmico que estaba decidido a resolver. Hoy en día, estos manuscritos siguen siendo una de las grandes curiosidades de la historia y arrojan nueva luz sobre el hombre que dio forma a la ciencia moderna. Galileo y Newton, aunque separados por generaciones, representaron dos caras de la misma moneda en la historia de la ciencia. Mientras Galileo desafiaba al cielo con sus observaciones y cuestionaba abiertamente los dogmas religiosos, el más introspectivo Newton navegaba entre la ciencia y la teología, equilibrando su genio científico con una profunda creencia en lo divino. Ambos enfrentaron el desafío de conciliar sus descubrimientos con el poder establecido de la Iglesia, pero lo hicieron de diferentes maneras. Galileo, con su espíritu de confrontación, pagó el precio del rechazo y la condena pública, mientras que Newton optó por el camino de la cautela, manteniendo en secreto muchos de sus estudios. Sin embargo, las similitudes entre ambos gigantes van más allá de la ciencia que revolucionaron. Ambos compartían la misma curiosidad incesante, un hambre por comprender los misterios del universo que los impulsó a explorar territorios desconocidos. Galileo miró al cielo y vio las estrellas como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Newton, por otra parte, veía el universo como una máquina divina y perfectamente sintonizada, cuyos engranajes estaba decidido a descubrir. Juntos, allanaron el camino para la era moderna de la ciencia, enfrentando las barreras impuestas por un mundo que aún se aferraba a creencias antiguas. El enfrentamiento que enfrentó Galileo con la Inquisición fue un reflejo de su personalidad intrépida. Creía firmemente que el conocimiento no podía reprimirse y que las verdades científicas eran universales. Newton, a su vez, pese a ser igualmente revolucionario en sus descubrimientos, prefirió mantener un perfil más discreto. Entendió que ciertas verdades podían ser peligrosas para oídos equivocados, y por lo tanto, muchas de sus ideas sobre la alquimia y la teología solo salieron a la luz después de su muerte. Ambos, sin embargo, compartieron el mismo destino, desafiaron el status quo y cambiaron para siempre la forma en que el mundo veía el cosmos. Galileo y Newton pueden verse como complementos, dos hombres que, en su época, lucharon por la libertad del pensamiento científico. El legado que dejaron es profundo, no solo en sus descubrimientos, sino en la forma en que enfrentaron las adversidades impuestas por una sociedad que no estaba preparada para lo que tenían para ofrecer. Sus nombres quedan grabados en la historia no solo como científicos, sino como pioneros en la búsqueda del conocimiento. Y, al mirar atrás, vemos que sus viajes fueron un reflejo de las grandes curiosidades de la historia. La incesante búsqueda humana de respuestas, incluso frente a la oposición más feroz. La revolución científica marcó un punto de inflexión definitivo en la historia del conocimiento humano. Antes de este período,
la mayoría de la gente creía que las verdades sobre el mundo y el cosmos provenían exclusivamente de la fe y de los textos sagrados. Sin embargo, con los descubrimientos de hombres como Galileo y Newton, comenzó a tomar forma una nueva era, una era en la que la observación, la experimentación y la razón se convirtieron en las herramientas más poderosas para comprender el universo. Lo que alguna vez fue visto como territorio exclusivo de la Iglesia, ahora se volvió accesible para cualquier mente lo suficientemente curiosa y atrevida como para desafiar el status quo. La revolución científica no solo cambió la forma en que el mundo veía el cosmos, sino que también transformó la forma en que la humanidad misma se veía a sí misma. De repente, el universo parecía más grande, más complejo y al mismo tiempo más ordenado que nunca. Los descubrimientos de Galileo sobre el movimiento de los planetas y las leyes de movimiento y gravedad de Newton demostraron que el universo funcionaba según reglas que podían entenderse y ser predecibles. Esta nueva perspectiva trajo consigo una sensación de poder y responsabilidad. Si el mundo seguía leyes que pudiéramos entender, entonces el progreso sería posible a través de la ciencia. Sin embargo, la revolución científica no fue un movimiento simple ni unánime. Encontró una fuerte resistencia, especialmente por parte de la Iglesia, que veía estas nuevas ideas como una amenaza directa a su autoridad. Los científicos de esta época, incluidos Galileo y Newton, tuvieron que navegar en aguas peligrosas, equilibrando sus descubrimientos con las realidades políticas y religiosas de su época. Muchos pagaron un alto precio por su curiosidad y se enfrentaron a la censura, el encarcelamiento o, como en el caso de Galileo, la humillación pública. Pero esta resistencia solo sirvió para fortalecer el movimiento, demostrando que el deseo de conocimiento no podía contenerse. El legado de la revolución científica sigue vivo hoy. Abrió la puerta a una era de innovaciones y descubrimientos que dieron forma al mundo moderno. La ciencia pasó a ser vista no como una amenaza, sino como un aliado en el progreso de la humanidad. Las curiosidades de la historia revelan que, en cada avance científico, queda un resto del coraje de quienes, como Galileo y Newton, se atrevieron a cuestionar verdades establecidas. Nos enseñaron que la búsqueda del conocimiento es un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas que transforman para siempre nuestra visión del universo. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la autoridad suprema en materia de conocimiento, controlando tanto el acceso a la educación como lo que se consideraba verdad. Era un poder que no podía ser desafiado fácilmente, ya que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Sin embargo, con el avance de las ideas científicas y los descubrimientos realizados por figuras como Galileo y Newton, se empezó a cuestionar la base misma de este poder. Por primera vez, la ciencia ofreció respuestas que no necesitaban basarse en la fe ni en las enseñanzas de la Iglesia, y esto sacudió profundamente la estructura de poder establecida. Este periodo de interrogatorio fue un shock para muchos. La autoridad de la Iglesia, hasta entonces inquebrantable, empezó a ser vista con sospecha, sobre todo cuando quedó claro que la ciencia estaba revelando verdades que la religión no podía explicar. La resistencia de la Iglesia a aceptar estas nuevas ideas generó una tensión que resonaría durante siglos. Galileo, por ejemplo, fue uno de los muchos que sintieron el peso de esta represión. La Iglesia, que durante tanto tiempo había sido el faro del conocimiento, de repente se encontró en una posición en la que sus enseñanzas estaban siendo cuestionadas por evidencia científica y experimentos concretos. Pero esta transición no fue solo una cuestión de ciencia versus religión. Había una batalla más profunda en marcha, la lucha por el control de la verdad. La Iglesia temía que si perdía el control sobre el conocimiento, también perdería su influencia sobre las personas. Y en cierto modo, esa era una preocupación legítima.
A medida que la ciencia ganó terreno, la visión del mundo como una creación divina perfecta y centrada en la Tierra comenzó a desmantelarse. Para muchos, esta nueva perspectiva científica no solo amenazaba el orden espiritual, sino también el orden social. Aún así, la Iglesia Católica no desapareció. Se adaptó, aunque lentamente, a las nuevas realidades. El cuestionamiento no significó el fin de la fe, sino el comienzo de una nueva era en la que ciencia y religión, aunque a veces en conflicto, necesitaban coexistir. El viaje de Galileo y Newton representa una de las grandes curiosidades de la historia. Un punto de inflexión en el que la búsqueda de la verdad comenzó a tomar giros inesperados, desafiando a las autoridades y transformando para siempre la forma en que las generaciones futuras verían el conocimiento. La difusión de las ideas de Galileo y Newton, aunque revolucionaria, provocó reacciones encontradas en la sociedad de la época. Para algunos, estos nuevos descubrimientos trajeron esperanza y entusiasmo. Después de todo, la ciencia estaba abriendo puertas a una comprensión más profunda del universo y del lugar que ocupa la humanidad en él. Fue como si, de repente, el mundo se volviera más comprensible, más lógico y el progreso fuera inevitable. La posibilidad de controlar las fuerzas de la naturaleza o predecir los movimientos de los planetas llenó de esperanza a quienes veían en la ciencia una forma de mejorar la vida en la Tierra. Sin embargo, no todos compartían este optimismo. Para muchos, estas nuevas ideas trajeron miedo e inseguridad. El antiguo orden, con la Iglesia en el centro, había ofrecido estabilidad y comodidad durante siglos. El universo geocéntrico, con la Tierra en el centro, colocó a la humanidad en una posición privilegiada en el plan divino. Pero ahora, con la revelación de que la Tierra era solo un pequeño planeta que orbitaba alrededor de una estrella ordinaria, esta noción de centralidad estaba siendo desmantelada. Los nuevos conocimientos no solo desafiaron a la ciencia, sino también a la identidad humana y su relación con el cosmos. Las reacciones variaron según el nivel de implicación de la gente con la religión y el poder de la Iglesia. Para muchos creyentes, estas nuevas teorías fueron vistas como una amenaza directa a la fe y al orden espiritual que conocían. No se trataba simplemente de entender el mundo de manera diferente. Fue un cambio profundo en la forma en que las personas se veían a sí mismas y su papel en el universo. La pérdida del estatus privilegiado de la Tierra trajo consigo una sensación de desorientación, y muchos empezaron a mirar la ciencia con recelo, como si intentara borrar la idea de un universo ordenado por Dios. Esta dualidad, esperanza para algunos, miedo para otros, se convirtió en una de las características distintivas de la revolución científica. El progreso trajo consigo incertidumbre, y la transición de un mundo guiado por la fe a un mundo guiado por la razón no fue inmediata ni pacífica. La ciencia, a pesar de sus maravillosos descubrimientos, también reveló un universo más vasto y más indiferente, y esta nueva realidad no siempre fue fácil de aceptar. Aún así, Galileo y Newton continuaron allanando el camino hacia el futuro, demostrando que el conocimiento, a pesar de sus implicaciones, era una fuerza imparable. Cuando Galileo se vio obligado a renunciar públicamente a sus teorías y abrazar el modelo geocéntrico que tanto defendía la Iglesia, las consecuencias de su silencio resonaron durante generaciones. Aunque evitó una condena más dura, la ciencia perdió una voz poderosa. El silencio impuesto a Galileo fue, de hecho, un golpe al avance del conocimiento, un amargo recordatorio de que los descubrimientos científicos podían ser sofocados por el miedo y la represión. Muchos científicos de la época entendieron este mensaje y, por miedo a represalias, prefirieron mantener ocultas sus ideas revolucionarias o no explorarlas en profundidad. El silencio de Galileo simbolizó la creciente tensión entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de sobrevivir.
Los científicos que vinieron después de él se dieron cuenta del riesgo de desafiar la autoridad religiosa, y, durante un tiempo, el progreso científico avanzó más lentamente. Muchos procedieron con cautela, temiendo que el destino de Galileo pudiera ser el suyo. Este período de estancamiento científico no significó que el conocimiento se hubiera detenido, sino que se movía en las sombras, en conversaciones privadas, lejos de los ojos inquisitivos de la Iglesia. La innovación se desaceleró, pero nunca se borró por completo. Por otra parte, el silencio de Galileo no duró para siempre. Sus ideas, como semillas plantadas en tierra fértil, siguieron germinando. Con el tiempo, los descubrimientos que había hecho se volvieron imposibles de ignorar. La aceptación del heliocentrismo, aunque lenta, fue inevitable. La ciencia siguió evolucionando, y las generaciones futuras redescubrieron y valoraron el trabajo de Galileo, reconociendo el impacto que tuvo en el desarrollo del pensamiento moderno. Lo que la Iglesia intentó suprimir finalmente salió a la luz. Por tanto, las consecuencias del silencio de Galileo fueron paradójicas. Por un lado, hubo un freno temporal al avance del conocimiento. Por otro lado, ese mismo silencio, cuando fue roto por las generaciones futuras, dio aún más fuerza a las ideas que tanto luchó por defender. La verdad científica, aunque postergada, ha demostrado ser resistente, y el legado de Galileo se ha convertido en un símbolo de resistencia intelectual contra el autoritarismo. Su silencio forzado acabó siendo el combustible que avivó la llama de la curiosidad y la búsqueda incesante del conocimiento. Isaac Newton no solo revolucionó la ciencia con sus descubrimientos, sino que también dejó un profundo legado en filosofía y religión. Sus leyes de movimiento y gravitación cambiaron para siempre la forma en que entendemos el universo físico. Sin embargo, Newton también creía que sus descubrimientos eran parte de un plan divino, un reflejo de las leyes de Dios. Vio la ciencia como una herramienta para comprender no solo el mundo material, sino también el mundo espiritual. Su legado, por tanto, va más allá de la física y tiene un impacto en la forma en que pensamos sobre la relación entre ciencia y fe. El impacto de Newton se sintió en varias áreas del conocimiento. Sus ideas influyeron en filósofos, teólogos e incluso economistas, que vieron en sus leyes universales una forma de entender el mundo de una manera más organizada. Allanó el camino para la Ilustración, una era de razón y progreso. Incluso con sus creencias religiosas, Newton defendió la idea de que el conocimiento humano podría crecer ilimitadamente, siempre y cuando siguiéramos explorando el mundo que nos rodea. Su legado es un testimonio del poder de la curiosidad humana y la capacidad de unir ciencia y espiritualidad. Isaac Newton transformó la ciencia al formular leyes que explicaban el movimiento de los cuerpos y la gravitación universal. Sus contribuciones no solo explicaron fenómenos previamente inexplicables, sino que también allanaron el camino para una nueva era de progreso científico. Para él, el universo funcionaba como una máquina precisa, donde cada elemento seguía leyes universales, organizadas y predecibles. Esta visión del cosmos no solo era científica, sino también espiritual, ya que Newton creía que el universo era una creación divina, revelada a través de las matemáticas. La religiosidad de Newton impregnó su visión científica. Creía que al descubrir las leyes de la física, se acercaría más a comprender la mente de Dios. Esta convicción lo llevó a escribir tanto sobre teología como sobre ciencia, buscando conexiones entre ambas áreas. Para Newton, la ciencia no era un campo aislado de lo espiritual. Más bien, fue una extensión de la comprensión divina del mundo. Esta intersección entre ciencia y religión hizo que su legado fuera aún más profundo y duradero. Además de en la física, el pensamiento de Newton influyó profundamente en la filosofía. Inspiró a los intelectuales de la Ilustración, que vieron en sus leyes una prueba de que el universo podía entenderse y gobernarse mediante la razón.
Su idea de que el conocimiento humano era ilimitado resonó en toda Europa, impulsando la creencia de que el progreso era inevitable. La ciencia, bajo el legado de Newton, se convirtió en una herramienta de transformación, no solo para comprender el mundo, sino para mejorarlo. El impacto de Newton no se limitó a su época. Sus ideas continuaron inspirando a generaciones de científicos, pensadores y filósofos, dando forma a la forma en que vemos el mundo hasta el día de hoy. El legado de Newton es una prueba de que la curiosidad, combinada con la fe y la razón, puede conducir a descubrimientos que cambiarán para siempre la trayectoria de la humanidad. Su nombre sigue siendo uno de los más importantes en la historia de la ciencia, y su trabajo es un hito en el poder de la mente humana. Siglos después de su condena, Galileo fue finalmente rehabilitado por la Iglesia Católica. En 1992, el Papa Juan Pablo II declaró que la Iglesia había cometido errores al juzgar y condenar al científico. Fue un acto simbólico que buscaba corregir el pasado y demostrar que la verdad científica no podía ignorarse para siempre. La rehabilitación de Galileo fue una victoria póstuma, una prueba de que sus ideas eran correctas, a pesar de que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Este acto de reconciliación, aunque tardío, demostró que ciencia y religión podían coexistir. La Iglesia, que durante mucho tiempo se resistió a las nuevas ideas, reconoció que la búsqueda de la verdad no debería estar limitada por doctrinas. Galileo, que murió creyendo en sus descubrimientos, recuperó su honor. Este gesto fue más que una corrección histórica. Fue un hito que demostró el poder duradero de la ciencia y la curiosidad humana. La rehabilitación de Galileo también arrojó nueva luz sobre la relación entre ciencia y fe. Demostró que la ciencia no es enemiga de la religión, sino más bien una herramienta para comprender mejor la creación divina. Galileo, que sufrió por sus ideas, acabó siendo reconocido como un héroe buscador de la verdad, cuyo trabajo ayudó a dar forma a la ciencia moderna. Su vida y su legado continúan inspirando a quienes buscan respuestas, incluso ante grandes adversidades. Hoy, Galileo es recordado no solo por sus descubrimientos, sino también por su perseverancia. Su rehabilitación sirve como recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Aunque fue silenciado durante su vida, sus ideas sobrevivieron y prosperaron, lo que demuestra que la ciencia, como la fe, tiene un papel en la comprensión del universo. La historia de Galileo, ya completa, es un homenaje al espíritu humano que nunca se rinde en la búsqueda del conocimiento. Isaac Newton es ampliamente conocido por sus contribuciones a la ciencia, pero sus incursiones en la alquimia revelan un lado más místico y misterioso de su personalidad. Durante años estudió profundamente esta antigua práctica, que buscaba transformar los metales básicos en oro y encontrar el elixir de la vida. Aunque muchos de sus contemporáneos veían la alquimia con desdén, Newton la veía como una ciencia oculta que podía descubrir los secretos del universo. Para él, no había fronteras entre el mundo físico y el espiritual. La alquimia, en esencia, implicaba más que la búsqueda de oro físico. Simbolizaba la transformación del espíritu, la purificación del alma y el camino hacia la iluminación. Newton, con su mente inquieta, vio la alquimia como una forma de alcanzar la perfección, tanto en el plano material como en el espiritual. Creía que, al comprender las fuerzas que gobernaban la materia, estaría más cerca de comprender los misterios divinos. Sus estudios alquímicos, sin embargo, se mantuvieron en secreto por temor a las repercusiones de una sociedad que todavía consideraba esta práctica como herética. Los manuscritos alquímicos de Newton, descubiertos siglos después de su muerte, revelaron que dedicó tanto tiempo a estos estudios como a sus descubrimientos científicos. Para él, la alquimia y la ciencia iban de la mano, y ambas buscaban comprender los principios invisibles que gobernaban el cosmos. Newton estaba convencido de que,
Al igual que las leyes del movimiento y la gravedad, la alquimia podría proporcionar una clave para descifrar los misterios más profundos de la naturaleza. Vio el mundo como una intersección entre lo material y lo divino, donde todo estaba conectado. Hoy en día, el lado alquímico de Newton se considera una curiosidad de la historia, pero también un testimonio de su mente compleja y multifacética. No se limitó a lo que la ciencia pudiera probar. Su deseo de conocimiento trascendió los límites de lo convencional. Newton fue a la vez un científico riguroso y un místico, que buscaba comprender el universo de maneras que pocos se atrevían a explorar. Su legado alquímico es una prueba de que, para él, el verdadero conocimiento no podía estar limitado por ninguna disciplina o doctrina. Desde los tiempos de Galileo y Newton, el conflicto entre fe y razón ha sido uno de los debates más feroces de la historia. Para muchos, ciencia y religión son caminos opuestos, donde una busca explicar el mundo de una manera lógica y experimental, mientras que la otra depende de la creencia y la revelación divina. Sin embargo, tanto Galileo como Newton creían que estos dos caminos podían coexistir. Vieron la ciencia como una manera de comprender mejor la obra de Dios, no como una amenaza a la fe. Sin embargo, este debate continúa resonando a través de los siglos. La religión, con sus verdades inmutables, y la ciencia, con sus descubrimientos en constante evolución, a menudo parecen irreconciliables. La búsqueda de respuestas científicas puede parecer un desafío para quienes se aferran a creencias tradicionales. Sin embargo, figuras como Newton han demostrado que no es necesario abandonar la fe en nombre de la razón, y que la ciencia puede, de hecho, profundizar la comprensión de lo divino. El conflicto entre fe y razón se manifiesta en muchos ámbitos de la vida moderna. Cuestiones como el origen del universo, la evolución de la vida y el papel del hombre en la Tierra siguen provocando fervientes debates. Estos dilemas muestran que la confrontación entre el conocimiento científico y las creencias religiosas no es un problema del pasado. De hecho, da forma a las discusiones que tenemos sobre nuestro lugar en el cosmos y el propósito de nuestra existencia. Galileo y Newton fueron pioneros en este debate, pero la discusión sigue viva y relevante. Para muchos, el equilibrio entre fe y razón es un camino difícil de seguir. Pero la historia nos muestra que estos dos pilares de la humanidad, de hecho, pueden coexistir. La ciencia revela las leyes que gobiernan el mundo físico, mientras que la fe proporciona significado y propósito a lo que descubrimos. Puede que el conflicto entre fe y razón nunca se resuelva por completo, pero es un reflejo de nuestra eterna búsqueda de respuestas, tanto espirituales como materiales. El siglo de las luces, o Ilustración, fue un período en el que la razón y la ciencia comenzaron a ganar fuerza sobre las instituciones tradicionales, incluida la Iglesia. Este movimiento representó un verdadero punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. Las ideas de Galileo y Newton, contra las que anteriormente se había luchado, estaban ahora en el centro de las discusiones sobre el mundo y el universo. La ciencia, finalmente, empezó a ser vista como la clave del progreso humano. Era una época en la que la fe absoluta en la autoridad de la Iglesia estaba siendo desafiada por la creencia en la capacidad de la razón humana. Durante la Ilustración, filósofos y científicos cuestionaron la validez de las creencias tradicionales y buscaron formas de explicar el mundo a través de pruebas empíricas y experimentos. Este movimiento sacudió los cimientos del poder de la Iglesia, que ya no podía contener nuevas ideas científicas. La Iglesia, que había controlado el conocimiento durante tanto tiempo, tuvo que adaptarse a nuevas realidades. Se rompió el monopolio de la verdad y la ciencia se convirtió en el nuevo faro del progreso, trayendo consigo la promesa de una era de razón e ilustración. Sin embargo, la derrota de la Iglesia no fue tan sencilla como parece. Aunque la Ilustración debilitó su influencia, la fe religiosa siguió desempeñando un papel importante
en la vida de las personas. El siglo de las luces no marcó el fin de la religión, sino un cambio en el equilibrio de poder entre ciencia y fe. La Iglesia aprendió a convivir con el avance científico y los pensadores de la época se dieron cuenta de que la razón no necesitaba reemplazar la fe, sino que podía trabajar junto con ella para iluminar la comprensión del universo. Así, el siglo de las luces fue más un punto de transición que una derrota definitiva para la Iglesia. Marcó el comienzo de una nueva era, en la que la ciencia y la razón comenzaron a desempeñar papeles centrales en la sociedad. La influencia de la Iglesia, aunque disminuida, no desapareció. Lo que cambió fue la forma de ver y transmitir el conocimiento. La búsqueda de la verdad, antes limitada por la religión, ahora podía expandirse libremente a través de la curiosidad y la investigación científica. A lo largo de los siglos, muchos manuscritos de personajes históricos, como Galileo y Newton, han sido olvidados u ocultos. Estos documentos, cuando fueron redescubiertos, revelaron secretos sorprendentes sobre sus vidas y trabajos. Entre estos hallazgos, los manuscritos de Newton, que contienen sus estudios alquímicos y teológicos, provocaron una nueva ola de curiosidad. Estos escritos mostraron un lado oculto del científico, alguien que, además de sus leyes universales, buscaba comprender lo espiritual y lo esotérico, en un intento de desentrañar los misterios más profundos de la creación. El redescubrimiento de estos documentos ha sacado a la luz conocimientos que habían sido deliberadamente ocultos o descuidados. La Iglesia, durante siglos, temió el impacto de ciertas ideas científicas y teológicas que pudieran cuestionar su poder. Muchos de los manuscritos que se encontraron estaban prohibidos al público, protegidos para evitar que el conocimiento contenido en ellos desafiara las doctrinas religiosas. Sin embargo, con el tiempo, estos secretos ya no pudieron mantenerse ocultos y los detalles más oscuros de las vidas de los grandes pensadores comenzaron a emerger. El redescubrimiento de estos manuscritos ha permitido reescribir la historia, ofreciendo una visión más completa de las mentes de Galileo y Newton. No eran solo científicos, eran hombres complejos, impulsados por una mezcla de curiosidad científica y fervor espiritual. Estos textos revelan cuán profundas y multifacéticas eran sus visiones del mundo, yendo más allá de las simples observaciones físicas y abrazando el misterio del universo en su totalidad. Buscaron respuestas que iban mucho más allá de la ciencia convencional, explorando territorios desconocidos. Estos manuscritos perdidos también muestran cómo el control del conocimiento era una herramienta poderosa en manos de instituciones como la Iglesia. Al suprimir u ocultar ciertos documentos, el poder establecido pudo dar forma a la narrativa histórica. Sin embargo, la verdad, aunque sea tardía, siempre encuentra su camino. El redescubrimiento de estos escritos demuestra que el conocimiento, una vez producido, no puede contenerse para siempre, y que las ideas, una vez liberadas, tienen el poder de transformar la historia. La historia de Galileo y Newton nos enseña que no importa cuánta verdad se suprima, siempre encuentra una manera de emerger. Estos dos gigantes de la ciencia enfrentaron la resistencia de una era en la que el control del conocimiento era esencial para mantener el poder. Sin embargo, sus descubrimientos revolucionaron la forma en que entendemos el universo. El legado de Galileo, que desafió al cielo y se enfrentó a la Iglesia, y el de Newton, que desveló las leyes invisibles que gobiernan el cosmos, siguen inspirando a generaciones de pensadores. El tiempo ha demostrado que el conocimiento no puede contenerse para siempre. Las ideas de Galileo y Newton, que alguna vez se consideraron amenazas, son ahora la base de la ciencia moderna. La verdad, incluso cuando es silenciada, se fortalece en las sombras y emerge más poderosa que antes. Este ciclo de descubrimiento y resistencia es una de las grandes curiosidades de la historia, y muestra que la búsqueda de la verdad
es una fuerza imparable. Lo que este viaje revela es que el poder del conocimiento trasciende las barreras impuestas por la sociedad y la religión. Las verdades que descubrieron Galileo y Newton, aunque combatidas en su época, abrieron puertas a futuras generaciones de científicos, filósofos y pensadores. Lo que nos dejaron fue más que sus descubrimientos. Nos enseñaron que el espíritu humano, impulsado por la curiosidad, no puede ser sofocado. Hoy podemos mirar sus vidas y ver que la lucha por el conocimiento es, en esencia, una lucha por la libertad. La verdad, por muy ofuscada temporalmente que sea, siempre encontrará el camino de regreso a la luz. Y esta es la lección más duradera de Galileo y Newton. La verdad, cuando se busca con valentía, nunca se pierde. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.